Gracias a todos por estar aquí. Creo que este es un tema fundamental y yo quisiera hacerles pensar un poco en lo que viene detrás. O sea, hoy estamos frente a un pedido de eutanasia en la Corte Constitucional. Sin embargo, es importante revisar cuál ha sido la experiencia en los distintos países que ya han despenalizado la eutanasia, qué efectos ha tenido en la sociedad y ver un poco las problemáticas que han sido consecuencia justamente de esa despenalización. Entonces, yo voy a dividir la presentación, ¿con cuál le cambio? Voy a dividir en distintos temas. Primero quiero hablarles de la pendiente resbaladiza de la eutanasia, es decir, los efectos que ha ido generando un reconocimiento de la eutanasia en los distintos países, gracias a Dios no son muchos todavía. Luego quiero hablarles sobre la dignidad humana, porque es un tema o es el término que se reclama justamente al hablar de una muerte digna, entre comillas. Y quiero también, siguiendo un poco la presentación de la doctora Paulina García, explicarles un poco cuáles términos son jurídicamente incompatibles o qué protege el derecho respecto a distintas prácticas médicas que están o no permitidas en la sociedad. Y finalmente, algo que es gravísimo y que siempre se deja de lado, sino cuando ya se comienza a generar la ley, luego vemos a quién le repercute. Y como que estamos dentro de la Facultad de la Salud, creo que tienen que estar muy conscientes de que quienes probablemente vayan a ser más afectados con una legislación a favor de la eutanasia sean los propios médicos o las personas, los psiquiatras, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esta pendiente? Primero vamos a hablar de los problemas, como les dije. ¿Por qué se da esta pendiente resbaladiza? Por muchos factores. Primero, porque existen muchos casos en que la eutanasia se da a personas que no lo solicitan. Es decir, la autonomía, la libertad que se reclama para exigir y para pedir la eutanasia, en muchos casos es un mito. Y hay otras personas que deciden por la persona o por el paciente. Segundo, también nos decía la doctora Paulina que esto es una idea o fue pensando en casos de enfermos en fase terminal, lo cual tampoco se da en la realidad. En muchos casos, como veremos, se aplica a circunstancias de enfermos que no están en fase terminal e inclusive que padecen enfermedades mentales, por ejemplo, que no les lleva a la muerte normalmente con un buen acompañamiento médico. Y algo que es un tema que es importante para nosotros los abogados, el tema o esta palabra que se discute mucho, que es la discriminación. Vamos a ver si es que efectivamente estamos evitando la discriminación o generando nuevos espacios para que haya más discriminación en la sociedad. Entonces, bueno, como les decía, la primera pregunta, ¿es realmente un acto voluntario? Ahí ustedes pueden ver unos ejemplos que he tomado de 2 casos, pero hay muchos más, ya van a ver, de casos que no han sido voluntarios. En el lado derecho van a ver, por ejemplo, el caso o un juicio que se siguió en contra del doctor Van Oingen en Holanda, porque justamente le aplicó a una mujer de 84 años la eutanasia, no porque ella lo solicitó. ¿Qué es lo que ella pidió cuando estaba convaleciente? Ella pidió que quería pasar acompañada de sus hijas, que no quería estar en el hospital, que quería estar en casa con sus hijas. Sin embargo, para sus hijas fue una carga. Entonces, ellas, en complot con el médico, decidieron practicarle la eutanasia. Ella no quería eso. Luego, hay el caso de un hombre canadiense que tenía apenas 41 años de edad. Él adolecía de ELA y su pedido, o él lo que quería, es poder pasar más tiempo con su hijo. Él estaba a cargo de su hijo, un niño pequeño, y quería recibir todo el tratamiento en su casa. Sin embargo, el centro hospitalario, las empresas aseguradoras le dijeron, nosotros no le podemos dar ayuda a las 24 horas al día, máximo le ofrecemos. Al comienzo fue subiendo la cantidad hasta que el máximo fue de 15 horas al día. Como él no tenía alternativa, o sea, no tuvo otra alternativa, le estaban conduciendo a la eutanasia. Él tuvo que decidir por la eutanasia porque no le dieron la facilidad de ir a continuar con el tratamiento en su casa y pasar con su hijo. Entonces, no fue un acto voluntario.
Entonces, la experiencia de los países que despenalizado la eutanasia nos revela que existe un gran porcentaje de casos que no son resueltos por voluntad del paciente, sino por las personas que están a su cargo, las familias, los hospitales, los centros de asistencia médica e incluso, en muchos casos, del propio Estado. Además, y esto es importante también ver, que hay factores que a veces parecería que ese es un acto de voluntad del paciente, que es el paciente el que solicita la eutanasia, pero muchas veces no vemos cuál es la razón. No es que el paciente quiere morir. Lo que pasa es que tiene otros elementos que hacen que su situación le lleve o le conduzca a la eutanasia. Por ejemplo, una mala atención justamente médica y paliativa, o sea, que no le acompaña a la hora de la muerte, que no le alivie el sufrimiento. Ya vamos a ver con Vivi cómo es no fácil, pero cómo es posible manejar o disminuir casi el 95% el dolor de una persona que está en una fase muy avanzada de una enfermedad. Y sin embargo, hay médicos que simplemente no cumplen con este deber, entonces no les alivian el dolor, y por eso es que ellos buscan la muerte. En otros casos esta sensación de depender de alguien, ¿no? O sea, el saber que ya no me puedo valer por mí mismo. Entonces, no es que yo quiero morir, pero esta, digamos, imposibilidad o sentimiento de que yo no puedo depender de mí mismo me lleva a la eutanasia. En muchos casos la depresión, de hecho, es el factor más importante que lleva a la eutanasia, ¿no? Es este sentimiento de que mi vida no vale la pena. Ahí vamos ya luego a ver lo de la dignidad, pero ese sentimiento de que yo no sirvo para nada, mejor es que esté muerta. Y como decían también la doctora Paulina, es el tema de los costos. O sea, muchas veces un factor que influye en la decisión es el que no puedo asumir los costos. Entonces, nosotros como sociedad, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Suplir esas deficiencias de costos, de acompañamiento, o darles la vía fácil de la muerte para hacerles desechables? Por ejemplo, si vemos algunos casos, para nuevamente demostrar que no es un acto voluntario, en Holanda, para que ustedes tengan una idea, el 59% de los casos que se ha solicitado eutanasia no ha sido solicitado por el paciente. En Estados Unidos hablamos de un porcentaje del 54% de casos. En el 32% de casos, la decisión se toma en base a la incapacidad de las familias para hacer frente a la situación, sea por orden de los costos que estos representan o por ese sentimiento, como les digo, de que no están en la posibilidad de hacerlo. En muchas ocasiones, incluso los médicos y el personal de enfermería que acompaña al paciente le presionan para que solicite la eutanasia, como veíamos antes en el caso del doctor Wilfried Bad Eugen, perdón, mi holandés no es tan bueno, que en ese caso él decidió por el paciente qué hacer. El siguiente mito que yo les decía es si se aplica o no se aplica en casos de enfermos terminales. Para que tengan una idea, como les digo aquí, en el año 2019 la eutanasia representó el 2.5% de las muertes en Bélgica, que estamos hablando de más de 2.600 casos de muerte por eutanasia. En la gran mayoría de estos casos estábamos hablando de personas de entre 60 y 90 años de edad, y de esos casos el 17% no fueron en fase terminal, o sea, no se trataba de enfermedades en fase terminal. Como ustedes pueden ver a la mano derecha suya de la presentación, hay un caso que es de una persona que estaba condenada a pasar en la prisión por haber cometido un asesinato, y sin embargo él pidió que le practiquen la eutanasia. Entonces no había evidentemente ningún caso de enfermedad terminal. No se estaba aliviando ni ningún dolor, por el contrario, se le estaba eliminando una responsabilidad que tenía de cumplir una pena por un delito que había cometido. También podemos ver, como les digo, podemos buscar muchísimos casos, pero otro caso es el de Roger Foley en Canadá, que era una persona que también fue forzada, o sea, él grabó, aquí está una partecita, de un artículo que recoge este caso, y nos cuenta cómo él grabó una conversación, él era abogado, y grabó la conversación que tenía con el médico para demostrar al mundo cómo le estaban obligando a acceder a la eutanasia. O sea, no le estaban dando ninguna alternativa. Prácticamente le decían, esta es su alternativa y es lo que le podemos ayudar. Entonces, y él no padecía una enfermedad terminal nuevamente, ¿no? Luego tenemos
En el caso, por ejemplo, de la derecha, nuevamente, es un apoyo a muchos casos que se ha dado a jóvenes que buscan el suicidio por depresión igual, que no tienen nada que ver con una enfermedad en fase terminal. Por ejemplo, en un estudio en Oregon, Estados Unidos, dice que desde que se comenzó a recopilar los datos, hay un 90% de casos en los que no se trata de enfermedades terminales, sino casos en los que la gente pide eutanasia por esta dependencia que tienen de otras personas o ese sentido de que no pueden tener una correcta autonomía de sus cuerpos o de sus habilidades. Un caso gravísimo que yo les quiero llamar la atención es el tema de la eutanasia psiquiátrica. Ustedes saben, más que yo, los que están en el área de la salud y obviamente también de la educación, que una de las cosas que más desea una persona con depresión es justamente quitarse la vida. Con la eutanasia, concibiéndola como una enfermedad en fase terminal, lo que estamos haciendo es simplemente dejando de ayudarles a estos enfermos. O sea, es realmente alarmante cómo los casos de eutanasia psiquiátrica han aumentado de una manera desproporcionada. Para que ustedes tengan una idea, en un estudio que se hizo en los Estados Unidos, el segundo lugar en las causas de muerte en los niños y en los jóvenes y adolescentes, digamos, es el suicidio. Con la eutanasia les estamos abriendo la puerta, incluso diciéndoles que es legal que lo hagan. Como sociedad estamos fallando terriblemente en no ofrecerles alternativas a estas gentes que están padeciendo estas enfermedades tan terribles. Luego, como les decía, hay factores como el tema económico que hace que también lleven a solicitar la eutanasia. Luego vamos al siguiente tema. ¿A quién expone la eutanasia? La eutanasia expone a los más vulnerables, a los que no tienen voz, o sea, a los que están enfermos, a los niños, ya vamos a ver por qué. Expone a los discapacitados, a los que estamos como a nivel mundial trabajando y promoviendo que se les proteja de una mejor manera. Son los más vulnerables y los que están expuestos a la eutanasia. Tal es así que, curiosamente, quienes más se han opuesto a la eutanasia son las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí están los ejemplos. ¿Por qué hay este rechazo de estos grupos hacia la eutanasia? Porque ellos dicen que atrás de este derecho o a un reconocimiento a la dignidad de la persona, lo que realmente se está imponiendo es un deber morir. Es como que estas personas en realidad no tuvieran un derecho a ser tratados dignamente al igual que una persona sana y que por eso deben ser descartados. Hay casos no sé si está aquí o más adelante, no, más adelante les voy a enseñar, pero hay casos, por ejemplo como el argentino Esteban Bullrich, soy pésima para los nombres, perdón, que es un caso que realmente nos debería, y les invito a que lo busquen en las redes sociales, ustedes que son jóvenes. Es impresionante cómo él, de una enfermedad tan grave como el ELA, por ejemplo, creó una fundación para simplemente dedicarse a investigar la forma de mejor ayudar y acompañar a personas que adolecen de esta enfermedad. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros, a buscar alternativas de acompañamiento y soluciones efectivas para los que padecen y sufren. No irnos por la vía fácil, porque ya como les digo, vean todas las puertas que se nos pueden ir abriendo. Un ex gobernador de Colorado que ha repetido abiertamente su posición a favor de la eutanasia, incluso ha llegado a decir que si hablamos de costos, la inversión en salud es menos rentable que la inversión en políticas a favor de la eutanasia. Obvio. O sea, ¿cuánto cuesta un tratamiento de cáncer? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de ELA? ¿Cuánto cuesta un tratamiento, incluso un tratamiento psiquiátrico? Pero evidentemente a los estados les conviene más matar gente y estar invirtiendo en salud. Pero nosotros estamos aquí para decir que eso no es lo correcto. Un ministro de finanzas japonés dijo que se debería permitir a los ancianos que se apresuren y mueran. Esas son palabras textuales, se apresuren y mueran, para aliviar la presión sobre el Estado para que pague su atención médica. ¿Quiénes son los desechables, los discapacitados, los ancianos, los enfermos? Ahí me quedé aquí.
Aquí tenía otro caso también de otro enfermo, por ejemplo, Jordi Sabaté Pons, es otro enfermo de ELA, que es de español, y él, por ejemplo, está promoviendo una ley para justamente lograr que se logren mayores, digamos, cuidados de salud para las personas que adolecen esta enfermedad. Ustedes que son los jóvenes están llamados a eso, a ser creativos en la búsqueda de soluciones para realmente buscar el respeto a la dignidad de todas las personas en la condición en la que cada una se encuentre. Ahora, bueno, esto es lo que ya les estaba contando hace un minuto. Ahora hay que entender un poco qué es la dignidad humana, porque este término es el que más se utiliza en derecho para reclamar el reconocimiento de unos derechos. Hoy, por ejemplo, aquí en el Ecuador no se habla solamente de despenalizar la eutanasia, es decir, de dejar de sancionar el delito de homicidio como está recogido la eutanasia, sino además de que se reconozca la eutanasia como un derecho. Eso es gravísimo. Cuando uno quiere reconocer un derecho, ¿qué se consigue? Que se promueva desde el Estado el ejercicio, entre comillas, de este derecho y que además se financie, o sea, que nuestros impuestos sean destinados para esta causa como sería la eutanasia. Nosotros también tenemos que tener la voz en base a lo que queremos que el Estado se dedique atención y en lo que invierta. Y seguramente, en mi posición, la eutanasia no es de ninguna manera en donde yo quiero que se coloquen mis impuestos. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad es algo que tenemos todos por el simple hecho de ser persona. Por ejemplo, las cosas no tienen una dignidad humana. Un perrito, por más lindo que sea, no tiene una dignidad humana. Entonces, la dignidad es la fuente digamos, de los derechos de las personas. Sí, es justamente por nuestra dignidad de donde nacen los derechos que se nos han sido reconocidos por la ley. Como decía, me parece Paulina, la dignidad es el presupuesto, los derechos vienen después, inclusive si la ley lo reconozca. Ustedes saben muy bien la ley natural, o sea, hay cosas que uno sabe que están bien y que están mal. Este no hacer daño nace porque sabemos que somos personas y que como personas valemos cada uno de nosotros independientemente de la situación en la que nos encontremos. Esta fue la interrogante que se planteó en el año 1997 en Colombia, cuando se fue la primera sentencia para despenalizar la eutanasia. Y la pregunta es, la Constitución protege el derecho a la vida y a la dignidad humana, por eso introduce el concepto de calidad de vida y de vida digna, con fundamento en el cual, en un Estado social de derecho, las personas deben vivir de una manera acorde con su dignidad. Si esto se predica de la vida, ¿por qué no predicarlo al momento de la muerte? Este es el interrogante. Quiero entre paréntesis decirles que desde esta sentencia en el año 97 han habido dos más, y cada una más permisiva. La última, que es la que estamos hablando ahora, es permitiendo la eutanasia de los niños desde los 6 años. Entonces, como les decía, para ser sujeto de derechos tienes que ser persona. Obviamente aquí en la Corte Constitucional han sido bastante creativos y últimamente incluso se les reconoce esta dignidad a los seres vivientes. Pueden escuchar del caso de la estrellita, de la mona estrellita o por ahí algún otro más, en los que se les quiere conceder los mismos derechos que a las personas. Nadie dice que se debe cuidar a todos, a los animales, a los seres vivos, pero solo las personas tenemos esto que es tan valioso y que tenemos que ponerle en un marco gigante en nuestra mente, que es la dignidad humana. Incluso, para que tengan una idea de la contradicción que existe entre las corrientes en los que están, por ejemplo, a favor del aborto y la eutanasia, que normalmente son los mismos grupos, incluso estas personas que están a favor del aborto dicen que no se le puede reconocer a una persona que no ha nacido sus derechos porque se necesita ser persona para poder tener ejercicio de derechos. Entonces, si estamos diciendo que solamente el nacimiento, no es lo que estoy diciendo yo, ojo, ¿no? Los grupos que están promoviendo el aborto, si estamos diciendo que para que un ser humano tenga derechos legalmente tiene que nacer, ¿por qué estamos diciendo que para que un ser humano tenga derechos o tenga dignidad, deje de existir y muera? Esos ejemplos me parecen a mí vitales. O sea, el caso de la derecha es una persona que ya tuvo la eutanasia. ¿A quién va a proteger el derecho? La cama está vacía. Consiguió su objetivo y ahí se quedó. El de la derecha, en cambio, es de Esteban Bullrich, que siempre me equivoco el nombre, que es del caso argentino que les comentaba. Es este valiente de ELA que está haciendo tanto a través de su fundación para investigar y posibles soluciones o curas para esta enfermedad. A él sí le debería proteger el derecho. A él sí el Estado debería destinarle recursos para que pueda invertir en investigación. A él sí el Estado debería acompañarle hasta el último momento de sus días para que pueda morir dignamente, que significa estar debidamente acompañado y protegido por la salud. Como les decía, privar del derecho a la vida a una persona es
básicamente destruir su dignidad. O sea, para mí no me entra en la cabeza el concepto de pretender un derecho para alguien que no exista. Y hay algo más importante que yo les hablaba cuando hablábamos de la discriminación. Cuando hablamos de esto, yo quiero que se queden con esto en la cabeza. Lo que realmente estamos consiguiendo es crear ciudadanos de diversas categorías. Ciudadanos por los cuales vale la pena proteger su salud, darles su integridad física, darles el debido acompañamiento, y los que no. Y como les digo, los que normalmente están en el lado de que no merecen este acompañamiento son los ancianos, los discapacitados, los enfermos, los niños. En alguna manera yo les decía, la dignidad humana no la tienen las cosas, pero el momento en que tratamos a un ser humano como cosa, al decidir que ya no necesita este acompañamiento, al cosificarlo, le estamos justamente quitando su dignidad. Para terminar, me pasé. Aunque ya nos explicó Pauli bastante bien el tema de los conceptos, sí quiero decirles desde el derecho qué está permitido y qué no está permitido. Entonces, la regla general es, la eutanasia ya sabemos que es la acción o la omisión que procura la muerte de un ser humano, ¿no es cierto? Que en teoría para aliviar el sufrimiento y el dolor. Entonces, el objeto de la acción es matar y la intención es eliminar el sufrimiento y el dolor. Mientras que la distanancia o el ensañamiento terapéutico lo que pretende es prolongar la vida del paciente injustificadamente mediante tratamientos médicos que no le van a curar, solamente van a extender su agonía, ¿ya? Estas dos conductas, la eutanasia y la distanancia, son conductas que hoy por hoy siguen siendo sancionadas por la ley. Mientras que los cuidados paliativos, todo este acompañamiento que estábamos hablando, no se hace nada por promover, o se hace muy poco. Bueno, Vivi nos va a explicar mejor, pero es ahí donde debemos trabajar. El grave problema que tenemos en la sociedad es que confundimos, por ejemplo, la eutanasia negativa, el dejar de hacer, o sea, el quitarle, por ejemplo, algún cuidado específico, con la distanancia, ¿ya? Pero estas dos, tanto lo uno como lo otro son malos. Las dos cosas pueden ser sancionadas por la ley. Es más, existe un derecho en la ley, que siempre me olvido y Pablo me sabe repetir, de protección de derechos al paciente. Específicamente le da el derecho a las personas, a los enfermos, a que rechacen un tratamiento que no creen que les beneficia. Ustedes están protegidos legalmente para decir, este tratamiento, como decía la Pauli, una quimio, esto no lo quiero hacer, tengo la protección legal y no estoy cometiendo eutanasia, ¿ya? O simplemente estoy atado a un ventilador que me está prolongando injustificadamente mi vida, pues obviamente hay que ver caso por caso, pero en términos generales me lo pueden quitar. Yo no estoy matando a alguien, no lo estoy haciendo con la intención de matar, lo estoy haciendo con el factor de la libertad justamente y de la autonomía de la persona, a que ella pueda decidir qué tratamientos puede o no acogerse para poder, digamos, proteger el estado de salud en el que se encuentra. Como les digo, es siempre lícito renunciar a los tratamientos desproporcionados, pero lo que sí no se puede, bueno, ya nos va a explicar la Vivi mejor, pero hay 4 mínimos que realmente no se pueden nunca dejar de dar, que son alimentación, hidratación, condiciones mínimas de limpieza y una vía aérea permeable. Estos 4 tratamientos en ciertas condiciones, obviamente, podrían dejar de darse, pero ya nos explicará mejor la Vivi este tema, pero en general esa es la regla, ¿no? Da una plantita, uno se va de viaje y se encarga de que el vecino le vaya poniendo agua. Si vas a dejar un perrito, también dejas viendo que tenga comida y que tenga agüita, o sea, es lo lógico, o sea, es lo mínimo que tenemos que esperar para cualquier ser vivo. Tanto la eutanasia como el abandono o renuncia a estos 4 mínimos son conductas que están rechazadas por nuestro sistema constitucional. ¿Por qué? Porque justamente hay una protección al derecho a la vida, en primer lugar, al derecho a la salud, al derecho a la integridad personal y al cuidado integral. Todo el ordenamiento jurídico tiene que ser coherente. No podemos decir que defendemos la vida y por otro lado promovemos la muerte. No podemos decir que defendemos o exigimos salud si por otro lado le estamos quitando a la persona el debido acompañamiento médico. Entonces, esa coherencia como abogados y como sociedad estamos llamadas a exigir de quienes están encargados de legislar. Otra cosa que tiene un derecho, y justamente es parte del derecho a la salud, es justamente esta atención paliativa, ¿no? Pero obviamente que sea posible y que lo pueda hacer el paciente, pero como no son obligatorios, igual el paciente puede renunciar a ellos. Una gran doctora nos decía
que tuvo un caso extraño, que alguna vez le dijeron, yo no quiero ningún cuidado paliativo porque quiero sufrir. Era una persona que estaba, digamos, tenía un sentimiento religioso en este caso y quería sufrir esos últimos momentos como reparación, digamos, y para poder la vida eterna que todos esperamos. Y este es un tema que es lo que les digo que les quiero poner ahí como alerta. Para mí, los que están más en riesgo son el personal de salud, no solamente la vida de las personas, pero a quienes les va a rebotar cualquier legislación en eutanasia va a ser el personal de salud. Primero, y esto lo demuestra la evidencia científica, cuando un médico le ofrece al paciente la eutanasia, a veces, o en la mayoría de casos, se genera una relación de desconfianza. O sea, el paciente siente, oye, ¿este me quiere curar o me quiere matar? O sea, ¿realmente está viendo mi beneficio o no lo está viendo? Luego, como decíamos, bueno, no lo decíamos, pero en otro foro, el tema es que justamente cuando uno busca alternativas como la eutanasia, desincentiva la inversión en mayores o mejores propuestas para curar y atender a los enfermos. Luego, lo que decía Pauli, y estos conceptos no los inventamos nosotros ahora ni en el Ecuador, son temas de toda la historia de la humanidad. Los médicos están hechos, si no para sanar, porque cuando no es posible sanar, por lo menos para cuidar a los pacientes y proporcionarles la muerte. No es como que yo le diga a un cliente mío, sí, le pierdo el juicio. O sea, sé que es un caso complicado, pero por lo menos le voy a conseguir la pena menos fuerte, le puedo decir, ¿no es cierto? Pero no le voy a decir, sí, ¿sabe qué? Voy a ir a las audiencias, me va a pagar y para que pierda el juicio. No, algo tengo que hacer. Para mí, como les digo, hablar de eutanasia es una sociedad que se rinde a encontrar las soluciones a los problemas que realmente afectan a los enfermos. Además a los médicos, porque también cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Colombia que les comentaba, se decía, tienen que determinar que un tiempo de vida máximo de 6 meses. Pero ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de casos que fallan en los pronósticos de vida? 6 de cada 10. Yo tengo 2 parientes, dos familiares cercanos que cuando les dijeron que tenían cáncer, no les daban mucho tiempo de vida. Y los 2 están sanitos ahorita. Es más, el uno tiene como su edad, 20 y algo, y es tremendo. Entonces, realmente es muy posible que haya esta equivocación, y cuando haya, ¿quién va a ser el que responde? Y por último, porque ya me estoy pasando el tiempo, incluso en el caso de los enfermos mentales, ¿no? El enfermo mental, el psiquiatra va a ser el que tiene que decir quién tiene que ir a la eutanasia y quién no, porque tendría que decir que ya no tiene forma de cuidarlo. Lo que sí les quiero decir que en caso de duda, o sea, cuando no sepamos a quién echarle la culpa, va a caer en el médico, que eso les puedo asegurar. Y eso si no sale una ley en la que se limite el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Y solo como ejemplos, ahí les pongo unos casos de los casos que han llegado ya a las cortes contra los médicos por haber practicado eutanasias. Entonces, ¿cuál es la distintiva final? Es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuidar y acompañar para aliviar el sufrimiento o matar dignamente? Dejar de alimentar, de hidratar, de limpiar, ¿es dar una vida digna a una persona? ¿No tiene vida digna quien está enfermo? ¿No tiene derecho a la salud quienes no tienen los recursos para entender sus enfermedades o son incapacitados? Legalizar la eutanasia será quitarle la responsabilidad al Estado de cuidar y acompañar al enfermo, dar salud, cuidar al pobre y al incapacitado. Este es un pensamiento de dignidad y derecho, que es la organización en la que yo trabajo. Y la despenalización de la eutanasia puede generar una pendiente resbaladiza que exponga a los más vulnerables, como aquellos que no pueden expresar su consentimiento, los que sufren depresión o los incapacitados, o simplemente para aquellos que no tienen los medios económicos para recibir un acompañamiento adecuado a su enfermedad. Además, desprotege a los médicos que ven incompatible su vocación de cuidar vidas con el asesinato de un paciente en fase terminal. Muchísimas gracias.